8 de la mañana con 6 minutos. Iniciamos ampliación de noticias. Hoy miércoles 10 de agosto. Fernando Carballo y Mabel Huerta se los acompañan hasta las 10 de la mañana en un día bastante agitado. La cuñada del presidente Castillo está no habida. Se encuentra prófuga de la justicia luego que un juez determinara su detención preliminar por actos de corrupción. Hay nuevos personajes en toda esta trama de corrupción que cabe la posibilidad inclusive de que se le abra una sexta investigación al presidente de la República y cada vez más su círculo familiar, incluyendo a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, están también incluidos, lo cual pone en una situación crítica al presidente de la República, quien ayer en un mensaje a la nación ha hecho un llamado al pueblo. La pregunta es, ¿qué pueblo que está siendo testigo de todo esto, ¿no? Y que realmente está agotado de estos avatares judiciales políticos que no permiten que el país salga adelante? Vamos a, por supuesto, en breve desmenuzar este caso, ¿no? Esta investigación que está llevando a cabo el equipo especial de la Fiscalía. Fernando, muy buenos días. Mabel, buenos días a quienes nos sintonizan en radio, televisión y redes sociales. El presidente, al término de la diligencia de allanamiento en Palacio de Gobierno, que no pudo dar con aquella a la que él llamó mi hija, es su cuñada, hija adoptiva, pero él la llamó mi hija, dio un discurso a la nación. En el discurso de la nación sostuvo que no era una coincidencia que el operativo fiscal, que él considera un golpe mediático, el que él considera un complot político, haya coincidido con otra gestión que se ha hecho el mismo día, que es la gestión generada por una denuncia constitucional por traición a la patria ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Él ha percibido quizá que ese procedimiento, aunque sea jurídicamente más complicado, el de probar que ha incurrido en traición a la patria, es más viable desde el punto de vista de los votos. Quizás, es así como piensan algunos especialistas en el tema. Es importante que le haya vinculado las dos cosas, es decir, que lo que él ha percibido como una amenaza a su permanencia en el cargo, un cuestionamiento, mezcla lo que es investigaciones por temas penales con lo que es una denuncia formulada también ayer, es decir, cuyo informe ha sido presentado ayer por el traición a la patria. Así es, Fernando. La verdad es que, a ver, hay mucha información. Estamos hablando de 5 investigaciones hasta el momento. La posibilidad de que se abra una nueva en la cual está involucrada el presidente de la República, es muy probable que suceda esto. Pero, a ver, vamos a enterarnos bien de qué se trata. ¿Quién, por ejemplo, es el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, quien también ha sido detenido ayer por el equipo especial? Estamos con Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del Comercio, quien conoce al detalle este caso. Graciela, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días. Yo quisiera quisiera partir desde el hecho de que muchos simpatizantes políticos y quienes defienden al presidente Castillo siempre han dicho que los colaboradores eficaces, tanto Carelim como Bruno Pacheco, solamente han dicho palabras, ¿no? Son dichos, se refieren ellos, no solamente son dichos. Pero el dicho de Bruno Pacheco, cuando señala a Nenil Medina Guerrero, el alcalde de Anguía, como operador del presidente Castillo, abre una línea de investigación que ha terminado con su detención. Explícanos, por favor, con detalle de qué se trata esta vez esta trama de corrupción. Bueno, el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, es un conocido de Pedro Castillo, al punto de que lo ha visitado 9 veces en Palacio de Gobierno, y muchas de estas visitas coinciden precisamente con alguna de las adjudicaciones que se dio, o sea, algunas adjudicaciones de obras que se dieron cuando él era alcalde. Por ejemplo, una obra que es interesante es una que nosotros la llamamos la Carretera del Presidente. Es una obra un tramo que se inicia precisamente a unos escasos metros de su casa, ¿no? Es decir, el presidente vive en Chubur, un caserío que queda dentro de Anguía,
y creo que a 15 metros de su casa se ha iniciado un tramo que empieza. Esta obra es un poco increíble porque ha logrado que en 13 días, es una manera célere, Provías le transfiera estos 19 millones a Anguía para que se construya este tramo. Esta obra fue adjudicada a un solo postor y bueno, ha logrado lo que nadie lo había hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque antes este presupuesto de esta obra se había iniciado en el 2018, pero se paralizó, hubo problemas de por medio y luego no se obtuvo esto hasta que Castillo llegó al poder. El 30 de julio, 2 días después de que él llega al poder, de pronto se comienzan a hacer los trámites de inmediato y bueno, Provías, que estaba en ese momento el ministro Juan Silva, hoy prófugo, le dio ese presupuesto. Luego viene, por ejemplo, esta resolución, este decreto de urgencia que da el presidente desde el gobierno central para que algunas comunidades puedan agilizarse y tener un presupuesto adicional. Pues bien, Anguía fue una de las beneficiadas y lo que se hizo fue que su presupuesto crezca en casi 200%. Y una de las obras que se benefició fueron las obras que construyó los hermanos Espino. Lo que se ha podido documentar a través de la UIF, que es una prueba, es una evidencia, es que los hermanos de la primera dama, ¿cómo es que 2 hermanos de la primera dama que no tenían ingresos transfieran 90.000 soles al empresario, al señor Espino, Hugo Espino, que había ganado una licitación por 3.8 billones? Entonces, aquí hay una evidencia que demuestra y que la tesis fiscal señala que en realidad el negocio de la carretera era del alcalde junto con la familia de la primera dama y que los hermanos Espino, ayer detenidos, eran más bien una suerte de testaferro o de dueños de una empresa fachada que servía para, digamos, esconder el negocio de la familia. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, a la hija, como le llamó ayer el presidente, sí, que en realidad viene a ser su cuñada, como la vemos en la obra, ¿no? Ella trabajando con el chaleco de la empresa, está en la obra promocionándola, a pesar de que ella trabajaba en Palacio. Vemos también a los Espino, que son los que construyen la obra, visitando 5 veces Palacio de Gobierno. Vemos al alcalde, que es el que recibe los recursos de manera extraordinaria a través de una resolución ministerial, a través de un decreto de urgencia dada por el gobierno a través de firmado por Pedro Castillo y por el ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, también en Palacio de Gobierno. Que ahora es ministro de Transportes. Claro, que el ministro de Transportes, que es el que ha durado todo este tiempo, que ha sido casi intocable. Inamovible. Entonces, claro, la tesis de la Fiscalía es, bueno, esto es una organización en el que está metido el alcalde de Anguía, del alcalde que además, según el mismo Bruno Pacheco, financió la campaña de Castillo y que le devuelve los favores a través de obras. Bruno Pacheco los indica además como el cajero. Y esto, lo que les hemos contado, han sido investigaciones que nosotros hemos documentado a través de periodísticamente. Pero ahora vienen los colaboradores, que ya ellos comienzan como parte de una organización criminal, dan detalles, explican, dan montos, viene la UIF, viene también reportes telefónicos, ya vienen, digamos, pruebas que abonan a esta historia. Y bueno, y evidencias que ya pues quedan contundentemente demostrado que aquí no estamos hablando pues de coincidencias, sino de una organización criminal. Y bueno, lo que ha pasado ayer realmente es un escándalo. ¿Por qué? Porque la policía lo que está haciendo es cumplir con su trabajo. Es decir, la Fiscalía pide al Poder Judicial, necesito detener a estas personas. Sí, Graciela, si nos permites, queremos profundizar en ello también, cómo es posible de que Jennifer Paredes no haya aparecido en el lugar donde la policía indicaba que estaba, que es en Palacio de Gobierno, y cómo se ha obstaculizado en todo caso su detención. Regresamos con Graciela Villasís luego de escuchar a nuestros anunciantes. Ayer
Ayer, cerca de las 5 de la tarde, la policía especial liderada por el coronel Harvey Colchado quiso ingresar a la residencia de Palacio de Gobierno para detener a la hija del presidente Castillo, Jennifer Paredes. No lo logró. De eso vamos a hablar en breve con Graciela Villasís, jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio. Pero antes tenemos información en directo con Diana Falcón. Adelante, Diana. ¿Cómo están, Mabel? Buenos días. En directo. Ingresan ministros a Palacio de Gobierno. Esta vez, como ocurre los miércoles, no lo han hecho por el espacio del patio de honor de Palacio, sino que lo están haciendo por la puerta que da para la estación de Desamparados. Los primeros en llegar han sido el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. También llegó la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, el ministro de Vivienda, César Paniagua Chacón, y hace pocos minutos ha ingresado a Palacio el ministro de Salud. Llegó también y insistimos en tener una respuesta de parte de él, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, exministro de Vivienda, porque recordemos que según la Fiscalía, él sería el coordinador de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno que tendría como cabeza al presidente Pedro Castillo. Hemos insistido poder conversar con él para tener sus descargos, sin embargo, él solamente levantó la mano e ingresó a la sede del Ejecutivo. Ya hay una agenda planteada para esta mañana en torno a actividades del jefe de Estado. A las 8 de la mañana, él tiene, en breves minutos ya va a tener una reunión con representantes de rondas campesinas, y luego nos han indicado que también tiene otras reuniones en Palacio de Gobierno que se van a desarrollar. No ha habido convocatoria, solamente nos ha llegado un comunicado. A las 10 está programado el Consejo de Ministros y a la 1 la presentación nacional del territorio turístico de Anta, que contará con la presencia de 65 artistas también en la sede del Ejecutivo. Ahora, lo que sí queremos dejar en claro es que, si bien es cierto, se nos está permitiendo informar desde este punto, tras una reja ubicada aquí cerca de la estación de Desamparados, hay un grupo de manifestantes, un grupo de personas reunidas a pocos metros del lugar en el que nos encontramos, que cada vez en que hacemos despachos los periodistas lanzan arengas, lanzan incluso frases ofensivas a periodistas, tal y como ocurrió anoche cuando se retiró el fiscal que hizo la diligencia al interior del Palacio de Gobierno, donde incluso vimos que le lanzaron botellas y bolsas a esta representante del Ministerio Público. Es la información que tenemos desde Palacio de Gobierno, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Diana, por la información. Comunicarles también que a través de su cuenta oficial de Twitter, la presidenta del Congreso, Lady Camones, ha escrito lo siguiente: desde el primer poder del Estado no compartimos lo expresado por el presidente Castillo en su breve mensaje a la nación. El Congreso respeta y felicita la objetividad con la que viene realizando su trabajo la Fiscalía y exhorta al presidente a facilitar sus actuaciones. Cosa que ayer no sucedió. Se le impidió el ingreso a la policía a las instalaciones de Palacio de Gobierno. Graciela Villasís tiene información y tiene más datos sobre lo que aconteció ayer. ¿Por qué es que no pudieron ingresar y qué hacía sospechar a la policía que Jennifer Paredes estaba en Palacio de Gobierno? Bueno, si uno se da cuenta, la resolución, ¿no?, del juez es de días anteriores, ¿no? Uno se pregunta por qué la policía no actuó al día siguiente cuando es lo normal, ¿no? 3 creo que la fecha, es decir, sí. Entonces uno 7 días. dice, ¿por qué no actuaron? Porque la policía normalmente tiene que buscar el éxito del operativo, es decir, que las personas ya estén ubicadas, ¿no?, para que tenga éxito y no se les escape. Hay un trabajo de inteligencia. Así es. Siempre hay un trabajo previo de inteligencia, saber dónde está. Por ejemplo, ¿no?, detuvieron al alcalde, detuvieron a Hugo Espino y a su hermana Angie Espino. La información de inteligencia es que Jennifer Espino llega de viaje, llega de Cajamarca a Lima el domingo, el fin de semana. Pero llega a Palacio de Gobierno, llega un día antes. Estamos hablando que ella ya estaba en Palacio de Gobierno desde el día lunes. Y que
la policía le había informado al equipo especial liderado por el coronel Harvey Colchado que estaba en Palacio de Gobierno. Entonces Jennifer sí estaba en Palacio de Gobierno. Por eso es que con la seguridad, este equipo especial liderado por Harvey Colchado y por el fiscal Hans Medina, van en busca de ella. Ellos tenían el permiso para ingresar a la casa presidencial, porque Palacio de Gobierno en sí tiene una parte que es oficinas de Palacio de Gobierno y una casa presidencial, ¿no?, donde vive la familia. Tenían autorización para ingresar a esta casa y en esta casa no les dejaron ingresar. A pesar de que tenían una autorización judicial, no hubo un problema y ahí tendrán que explicar, ¿no?, las autoridades que impidieron el ingreso de la policía y del fiscal a pesar de que había un mandato judicial. Esto tomó más de una hora. Sí, tomó más de una hora. De impedimento. Es un tiempo suficiente como para planear una estrategia de escape o para esconder a alguien. Por supuesto que sí. Es decir, cabe la posibilidad de que en estos momentos que estamos hablando, Jennifer Paredes siga en Palacio de Gobierno. Por supuesto, porque ellos tenían el permiso para ingresar a la casa de la presidencia, que está ubicada más o menos a la altura de la puerta 6, es decir, no está exactamente dentro de las instalaciones que conocemos por Palacio, sino a un costado. Pudo haber salido, en la maletera de un carro, pudo haberse ido a alguna de las oficinas de Palacio, pudo haberse ido a la PCM, o sea, hay muchos lugares, pero sí le dio tiempo suficiente para que la hayan escondido. Claro que sí, ¿por qué? Porque al último no salió detenida cuando tenía que haber hecho. ¿Hay un delito de encubrimiento? Sí, claro que sí, porque además entiendo que la Fiscalía va a solicitar las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque va a existe una prueba y si no se las facilita el Palacio de Gobierno, las autoridades estarían cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de policías, militares, oficiales, que son los que custodian Palacio de Gobierno. Y no creo que se atrevan a borrar estas imágenes. Por aquí es lo que podemos prever que suceda durante los próximos días, sobre todo si alguna de las personas detenidas decidiese ser colaborador eficaz, tal y como vemos que ha sido el caso en otras personas del entorno de Pedro Castillo. Bueno, hay una detención preliminar de 10 días, ¿no? De los hermanos Espino, que aparentemente serían los testaferros de la familia de la primera dama, tienen la oportunidad de hablar, ¿no? Yo creo que a ellos les conviene decir cuál fue el papel que cumplieron dentro de esta organización criminal y podrían reducir su condena, ¿no?, digamos, considerablemente al decir, bueno, nosotros prestamos nuestro nombre, ¿no?, nuestra fachada, pero fueron, bueno, el alcalde, la familia de Lilia Paredes, los que hicieron este negocio, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una versión. El mismo alcalde, quizás. Podría también, ¿no? Aceptar el delito, pero señalando quién es el cabecilla de esta organización. Y lamentablemente todo apunta al presidente de la República. Pero ¿cuál es el papel de la primera dama Lilia Paredes y de sus hermanos? Bueno, según el documento de la Fiscalía, Lilia Paredes también es parte de esta organización criminal porque sus hermanos aparecen, los 3 hermanos. La Jennifer, a quien conocemos porque estuvo en el lugar de los hechos, ¿no? Como decir, estuvo en la escena del crimen, si hablamos, digamos, de alguna manera periodística. En este video en donde ella decía que los iba a empadronar para traer las obras y coordinar con Está hablando de la hija, como él señala el presidente, de la hija del presidente, cuñada del presidente, en el lugar de los hechos, promocionando a la empresa que va a ganar una obra del Estado. Tienes a los hermanos de la primera dama, los cuñados del presidente, transfiriendo dinero hacia la empresa que ganó. Tienes a la primera dama, que también, según la información que ha recogido la Fiscalía y según Bruno Pacheco, es la que organizó y también se reunió con estos empresarios en Palacio de Gobierno. Graciela, discúlpenos que tenemos que hacer una pausa, escuchar los titulares de la media hora de los anunciantes del PP. Regresamos con usted para también ver qué consecuencias políticas van a derivarse de esto, es decir, cómo se va a traducir la acumulación de hechos, indicios y evidencias en un procedimiento para apartar a Pedro Castillo de la presidencia
transparencia y que nos diga qué es lo que ha entendido él, qué es lo que dijo en su discurso a la nación, porque parece que no está entendiendo la situación penal en la que se halla. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con la jefa de la Unidad de Investigación del Diario Comercio, Graciela Villasís. Son las 8:35, estamos conversando en la cabina de RPP con la jefa de la Unidad de Investigación del Diario El Comercio, Graciela Villasís, que nos ha dado varios datos sobre el operativo fiscal policial que se llevó a cabo ayer y que condujo a la detención de 3 personas vinculadas al presidente Pedro Castillo, más no a la que él llamó su hija. Estamos en una fase fiscalía, buscando que hayan testigos, colaboradores eficaces, pero de todas maneras tenemos que entrar a una frase Congreso, donde se tomarán decisiones. Ayer, la expresidenta María del Carmen Alba dijo que no habrían nunca los votos necesarios para una vacancia presidencial. ¿A qué puede conducir esto? En general, y sobre todo porque el presidente ayer, él mismo, entre los pocos, hizo una vinculación entre esta diligencia fiscal y la presentación de un informe sobre la denuncia constitucional por traición a la patria que se presentó ayer en el Congreso. ¿Cómo ve usted la etapa parlamentaria que sin duda continuará lo que estamos viendo ahora, que es una etapa fiscal? Bueno, efectivamente, el presidente expresó, ¿no? Habló sobre 2 temas, ¿no? Tanto el tema, el operativo en sí, que ocurrió ayer en Palacio. Ilegal, según él. Sí, según él, ilegal. Y bueno, otra vez se emprendió contra la prensa, que en este caso no tenía nada que ver, porque estamos hablando de un operativo de la Fiscalía. Y también habló sobre efectivamente esta denuncia constitucional, esta acusación constitucional del Congreso. Me parece que habló con cierta preocupación, ¿no? Si bien la denuncia es por traición a la patria, ¿no? Por el tema que él, cuando era sindicalista en Bolivia, señaló, quizás motivado también por la efervescencia de los que estaban presentes, los maestros en Bolivia, de buscar una salida, ¿no? Hacia una salida para Bolivia, ¿no? Mar para Bolivia, y él dijo que sí. Y luego, cuando ya es presidente, el periodista del Rincón de CNN le pregunta si él estaba de acuerdo, y él señaló que lo que haría era consultar con el pueblo, ¿no? Bueno, de ahí los congresistas, ¿no? Se cogieron un poco y dijeron que recogieron esto y esto ha sido motivo para que se le acuse constitucionalmente, ¿no? Para eso tiene que haber votos, ¿no? Estamos hablando de que en estos votos tendrían que excluirse a los miembros de la comisión permanente, que más o menos son unos 30, y tendrían que tener unos 51 votos. No se sabe si alcanzarán, porque siempre el Congreso termina siendo pues la gran piedra en el zapato, pero parece que puedan llegar, porque ayer se ha sentido una preocupación. Ahora el tema quizás principal en este momento, creo yo, es que todo lo que está pasando ahorita en la Fiscalía, estas 5 investigaciones que se han abierto y que hay que decir las cosas como son, que la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, está cumpliendo un rol importante y hay que reconocer su valentía, porque antes no hemos visto algo similar, ¿no? Si bien Pablo Sánchez empezó con una investigación, abrió la primera investigación al presidente Pedro Castillo, y la doctora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, ha continuado y me parece que va a seguir abriendo otras nuevas investigaciones. Todo esto va a pasar por el Congreso. O sea, ella tiene que ir al Congreso sí o sí, porque necesita que se le abra una denuncia constitucional al presidente, y esta tiene que pasar por el Congreso. O sea, siempre vamos a terminar pasando por el Congreso. Y lamentablemente, como sabemos, el Congreso pues está comprado. Tenemos a los niños, tenemos a un congresista que acusado de violación, que sigue despachando como si nada. Tenemos pues a un Congreso lamentablemente súper desprestigiado y que lo único que les importa es una prebenda. Entonces, esperemos que a raíz de lo que está ocurriendo,
reflexionen por el bien del país. No estamos acá atacando a ningún presidente, acá lo que estamos viendo son hechos. Así es. Y lo que tienen que hacer es en una balanza poner qué es lo que le conviene al país. Sí, ¿no? Graciela, si nos permites, en estos momentos la policía y la fiscalía, estos equipos Continúa, especiales, sí, continúan con el operativo. Ya han ingresado a la segunda dirección que establece como domicilio legal Jennifer Paredes. Esta es la casa de la familia del presidente Pedro Castillo en Cajamarca. Así es. Esta casa a la que en muchas oportunidades la prensa en tiempos de campaña ha llegado, ¿no? Para hacer las entrevistas, para conocer a quien entonces era el candidato. Entonces, en estos momentos, el equipo especial de la policía y la fiscalía están en Cajamarca intentando ubicar a Jennifer Paredes. Pero según nos cuenta Graciela Villasís, la información de la policía, lo cual se tendrá que comprobar con los videos de Palacio de Gobierno, es que ella hasta ayer por lo menos se encontraba en la residencia de Palacio de Gobierno. Graciela, ahora en el mensaje que dio el presidente Castillo, pues él lo termina haciendo un llamado, dice él, a las fuerzas democráticas, ¿no? A unirse en defensa del Estado de Derecho, el orden democrático y la voluntad popular. Hoy, coincidentemente, hay una reunión en el patio de honor de Palacio de Gobierno con un nutrido grupo de ronderos. ¿Crees que esto tiene en relación a quienes está convocando realmente el presidente? 500 ronderos, ¿no? Cerca de 500 ronderos, sí. Bueno, a un grupo que lo sigue y lo que estaría buscando quizás es un caos, ¿no? Una suerte quizás de desorden, porque la persona que no tiene nada que... El que no la debe no la teme, ¿no? Entonces, si él siente que está yendo por el camino correcto, debería presentarse a la justicia, ¿no? Decir, bueno, señores, no debo nada. Acá estoy, pasen ustedes, revisen, me someto a la justicia, como él ha dicho en reiteradas oportunidades. Pero ¿qué está haciendo? Está convocando, llamando a quienes, a los ronderos, para que salgan a las calles, asusen. ¿Qué quiere? Confrontación. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Qué está buscando? ¿Un desorden, un caos, que las calles se enciendan? Yo creo igual que no lo va a lograr, porque él tiene una alta desaprobación y a estas alturas ya la gente no le cree, porque estamos hablando de hechos. Sí. Acá hay corrupción y aunque él trate de negarla, aunque trate de decir lo que ayer hubiera dicho, quizás lo que esperábamos todos, era un mensaje en el que reconocía o decía me voy a someter digamos, me voy a someter a la justicia. Estoy, digamos, dispuesto a que se me revisen las cuentas, que entren. No, él decía, esto es una campaña mediática de los medios, esto siempre han estado acá detrás aquellos que consideran que que hubo fraude. Él seguía con su discurso de victimización, desde el inicio. No hubo mea culpa. Y continuamos en esa situación, sigue victimizándose. Pero ahora hay un personaje en el que a mí me gustaría profundizar, no quisiera que pase por agua tibia, ¿no? Y es el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, porque probablemente a partir de esto el Congreso también podría pedir su censura. ¿Qué papel ha jugado él en esta trama de corrupción, según la Fiscalía? Bueno, a Heiner Alvarado también lo señala la Fiscalía, junto con el presidente Pedro Castillo y el alcalde de Anguía, como los cabecillas dentro de la organización criminal que, o sea, son los tres, son los cabecillas de la organización criminal que, digamos, se desviaron dinero o que se encargaron de ver, me ordeno. Heiner Alvarado es una de las cabecillas, según la Fiscalía, que también operativizó los dineros para que tanto Anguía y otros distritos y otros lugares se generen decretos de urgencia para que determinados lugares saquen licitaciones, muchas de estas a dedo, y bueno, se beneficien muchas empresas digamos, de licitaciones del Estado. Es decir, Heiner Alvarado es uno de los ministros que no fue tocado en ningún momento y que hoy va a tomar relevancia. Es uno de los únicos tres que está desde el 28 de julio del año pasado. Y no olvidemos que Heiner Alvarado también estuvo en una de las carteras que mayor presupuesto
tiene. Vivienda. Y además en la cartera de vivienda fue donde se saca este decreto de urgencia que hizo posible que se licitaran obras millonarias en varias regiones del país, no solamente Anguía. Y esa resolución, ese decreto de urgencia que firmó Heiner Alvarado con el presidente Pedro Castillo hizo posible que en muchas regiones del país se sacaran obras a dedo. Así es. Si nos permites, Graciela, tenemos que ir inmediatamente a Cajamarca con Betty Rebasa. ¿Ha sido encontrada o no Jennifer Paredes en su vivienda de Chota? Nos cuenta Betty, adelante. Buenos días, directo en directo. Justamente hace algunos momentos la policía ha llegado hasta la vivienda de la casa del jefe de Estado en Cajamarca, específicamente en la zona de Chubur, en Chota. Sin embargo, según fuentes policiales, la hermana menor de la primera dama no ha sido encontrada tampoco en la casa familiar. Es importante recordar que la casa de Chubur es la dirección que Jennifer Paredes ha consignado en las cartas notariales que ha hecho llegar en varias ocasiones al Congreso de la República, en específico a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. El domicilio que ella ha consignado es el caserío de Chubur, en el distrito de Anguía, provincia de Chota y departamento de Cajamarca. En algún momento Jennifer Paredes solicitó para esclarecer algunos casos que se le había pedido desde la Comisión de Fiscalización que disponga las reprogramaciones consignando la dirección que ella había indicado en Cajamarca. Sin embargo, fuentes policiales han indicado que en esta pesquisa que está haciendo el Ministerio Público para ubicar a la hermana menor de la primera dama, Paredes, tampoco se la ha podido ubicar en la ciudad de Chota. Tenemos información también de que ella no estaría en Cajamarca, sin embargo, esta es información que tiene que confirmar, si bien es cierto, la Policía Nacional del Perú. Pero hasta el momento, en esta pesquisa que está haciendo el Ministerio Público en la casa de Chubur, la hermana menor de la primera dama tampoco ha sido encontrada. Por lo tanto, ella sigue aún en calidad de prófuga y las pesquisas de la Policía Nacional del Perú continuarán en su búsqueda. Desde Cajamarca, directo en directo, RTP Noticias. Muchísimas gracias, Betty. Jennifer Paredes, entonces la cuñada del presidente Castillo, continúa prófuga de la justicia. Han acudido a su vivienda en Cajamarca y tampoco está, aunque todo indicaba para la policía que ella se encontraba en Palacio de Gobierno, pero han cumplido en todo caso con la formalidad, es la dirección que ella ha consignado y me parece, Graciela, entonces que eso era lo que finalmente correspondía también. Claro, esa es la dirección que figura en su DNI, ¿no? Aunque ellos sabían perfectamente que no está, pero es lo que corresponde, ¿no? También cumplir su dirección oficial. Sí. Graciela, muchas gracias por estar con nosotros y por sus explicaciones de este rompecabezas complicado, pero que tiene una línea clara, ¿no? Acá se han cometido actos, sin duda, bajo la responsabilidad del presidente Pedro Castillo y algunos de ellos han sido hechos por personas de su entorno familiar cercano, como la joven Jennifer, a la que él llamó mi hija. Mi hija, claro que sí. Y de ministros que están en pleno ejercicio de sus funciones, como el señor Heiner Alvarado, hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, que maneja el mayor presupuesto de todos los ministerios, y antes ex ministro de Vivienda. Vamos a ver entonces en ese sentido cuál es la respuesta del Congreso de la República. Muchísimas gracias. Gracias, Mabel. Graciela. Gracias, Fernando. Gracias, Graciela. 8:48, nos tenemos que ir a una pausa para escuchar a nuestros anunciantes y volvemos.